Capítulo 6. Confrontación con los demonios. En 1957 dejé mi pastorado en Londres y Lidia y yo nos fuimos a Kenia como misioneros en el área de la educación. Entablamos amistad con un equipo de evangelistas africanos que acostumbraban describirnos sus encuentros personales con los demonios. En una ocasión estaban ministrando a una mujer africana sin estudios, que solamente hablaba su dialecto tribal, pero el demonio habló a través de la mujer en inglés. No puedes expulsarnos, no tienes suficientes estudios. A lo que mis amigos contestaron: no te estamos echando fuera porque tenemos estudios, sino porque somos siervos del Señor Jesucristo. Conocí a mis amigos lo suficiente como para estar convencido de que no estaban exagerando o fantaseando. Los relatos de cómo trataban con los demonios me recordaban incidentes recogidos en el Nuevo Testamento, pero no sabía qué hacer con esta información. Ocupado con mi trabajo como director de un colegio de entrenamiento, lo puse en mi archivo de pendientes. Tras servir durante 5 años, Lidia y yo nos fuimos de Kenia y viajamos a ministrar por 2 años en Europa, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. Luego, en 1963, acepté un puesto de pastor de una pequeña congregación pentecostal en Seattle. Un sábado recibí en mi casa una llamada telefónica de Eric Watson, un pastor bautista carismático que conocía ligeramente. Tengo a una señora aquí, dijo, que ha sido bautizada en el Espíritu Santo, pero necesita liberación de espíritus malignos. Nunca antes había oído a un pastor bautista hablar de esa manera. Lo que sucedió a continuación fue aún más inesperado. El Señor me ha mostrado que usted y su esposa deben ser los instrumentos para su liberación, continuó, y debe acontecer hoy. Eso me dejó algo desconcertado. Ciertamente no estaba preparado para dejar que otra persona hiciera una decisión así por mí. Así que hice una oración rápida, como en un respiro. Señor, ¿esto viene de ti? ¿Realmente quieres que haga lo que dice? Para mi sorpresa sentí al Señor contestar: sí, eso viene de mí. Vale, dije al pastor, tráeme a la mujer. La primera batalla. Mientras Lidia y yo esperábamos al pastor Watson y a la mujer, recibimos una visita sorpresa de John y Sherry Faulkner, un matrimonio presbiteriano que había sido bautizado recientemente en el Espíritu Santo. Les contamos acerca de los visitantes que estábamos esperando y les invitamos a que se quedaran y oraran. Entonces, Eric Watson llegó con una mujer de pelo rubio y ojos azules, a quien presentó como la señora Esther Henderson. Le hice un examen minucioso con los ojos, buscando alguna evidencia externa de su extraña condición espiritual, una mirada salvaje en sus ojos, a lo mejor, o un tono metálico en su voz. Pero ella parecía ser un ama de casa de clase media perfectamente común, de unos 35 años, calculé. No parecía nerviosa o asustada. El pastor Watson empezó a trabajar inmediatamente. Sentó a Esther en una silla y explicó: ella ha sido liberada de un demonio de nicotina, pero hay otros. Escuchando lo que él tenía que decir, decidí mantenerme neutral hasta que el Señor me diera alguna claridad o dirección. El pastor Watson se paró delante de Esther y dijo en voz alta: vosotros, espíritus malignos, os ordeno que salgáis de Esther. Cuando no hubo ninguna respuesta obvia, su voz se hizo más fuerte y repitió las mismas palabras: os ordeno que salgáis. Todavía no pasó nada.
Sé que estás ahí, continuó el pastor, y os ordeno que salgáis en el nombre de Jesús. En el momento que mencionó el nombre de Jesús, hubo en definitiva una reacción de parte de Esther. Mientras yo observaba con atención, su semblante cambió. Era como si otra personalidad estuviera aflorando a la superficie. Un brillo de tono amarillo y sulfúrico apareció en el centro de su globo ocular. Yo sabía que había otra fuerza dentro de esta ama de casa bautista de apariencia común. Mary Watson siguió de pie y gritándole a aquella entidad. Aparentemente sintió que al gritar le daba más autoridad, pero después de un rato, al parecer dándose cuenta de que no estaba haciendo ningún progreso, me miró de manera interrogante. Yo había estado pensando en ello, acordándome especialmente de los métodos de Jesús. Así que me puse delante de Esther y dije algo así como: ahora tú, espíritu maligno que estás en esta mujer, te estoy hablando a ti y no a la mujer. ¿Cómo te llamas? En el nombre de Jesús, te ordeno que me contestes. La contestación vino inmediatamente. Solo una pequeña palabra pronunciaba con un increíble veneno: odio. Todo en la faz de la mujer registraba puro odio. Jamás en mi vida había visto tal odio en los ojos de alguien. La prontitud de la respuesta del demonio me sorprendió. No sabía qué hacer a continuación, pero decidí seguir las instrucciones que Jesús le había dado a sus discípulos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordené: tú, espíritu de odio, sal de esta mujer. En voz insolente, que no se parecía para nada a la de Esther, contestó: esta es mi casa, hace 35 años que vivo aquí, no voy a salir. Sin pronunciarlo, vino a mi mente el pasaje bíblico en el cual el espíritu inmundo sale de un hombre y dice: volveré a mi casa de donde salí. Mateo capítulo 12, verso 44. Así que la referencia del demonio a Esther como mi casa estaba en línea con las escrituras. Con esto en mente le dije al demonio: en el nombre de Jesús, sí vas a salir. Se trataba de un verdadero conflicto de voluntades. Parecía que tenía que vencer al demonio etapa por etapa. Cada etapa demoró un buen tiempo, pero cuanto más citaba las escrituras y usaba el nombre de Jesús, tanto más supremacía ganaba sobre mi enemigo. Finalmente, el demonio empezó a negociar conmigo. Si salgo, dijo, volveré. Dije, no, saldrás y te quedarás fuera. Entonces dijo, pues aunque yo salga, mis hermanos están aquí y la matarán. Yo dije, no, tú saldrás primero y tus hermanos saldrán después de ti. Al mismo tiempo me di cuenta de que había conseguido una información útil. Aparentemente había más de un demonio ahí. Entonces el demonio dijo, aunque salga de ella, todavía tenemos a su hija. Dije, no, saldréis de Esther primero y luego saldréis de su hija. No sabía yo que Esther tenía una hija, pero seguía un principio sencillo. Todo lo que decía el demonio, yo decía lo contrario. A estas alturas, el demonio cambió de táctica. Sin ningún aviso, los brazos de Esther se levantaron y se cruzaron sobre su garganta, y ella empezó a estrangularse a sí misma con sus propias manos. Su cara se volvió de un color morado y sus ojos empezaron a sobresalirse de su cabeza. John Faulkner, el presbiteriano, que era más alto y más pesado que yo, se juntó a mí, y con nuestro esfuerzo conjunto, finalmente logramos tirar de las manos de Esther y sacarla de su garganta. Su fuerza era sobrenatural. Luego volví a mi batalla con el demonio. Empecé a sentir una tremenda presión dentro de mi estómago, como un balón inflado, que parecía estar empujando al demonio que estaba en Esther.
De repente salió un silencio de la boca de Esther. Su cabeza se desplomó sin fuerzas hacia adelante de su cuerpo, se relajó. Al mismo tiempo, el balón dentro de mí se desinfló. Supe que el demonio había salido. Pronto, sin embargo, Esther se puso rígida nuevamente y el balón dentro de mí volvió a inflarse. Me di cuenta de que estaba en contacto con uno de los que el demonio llamó sus hermanos. Pasé por el mismo proceso con el próximo demonio, que se llamaba miedo. Tras otra batalla, él también salió. Una vez más Esther se relajó y el balón dentro de mí se desinfló. Estando cansado, di un paso hacia atrás y una de las otras personas tomó el mando, siguiendo más o menos el mismo procedimiento que yo había establecido. Cuando había terminado la lucha, casi todo el mundo presente había participado. En total, la sesión duró unas 5 horas. Tras el miedo, los próximos demonios que se nombraron a sí mismos y salieron fueron orgullo, envidia y autocompasión. Así que la autocompasión puede ser un demonio. Me dije a sí mismo, empezaba a comprender por qué algunas personas jamás podían mantener una actitud positiva y acordé con las escrituras durante las circunstancias difíciles. De hecho, todo este proceso fue abriendo una ventana a través de la cual yo vería, a partir de entonces, el comportamiento de las personas y las fuerzas que las motivaba. El próximo demonio que dio su nombre y salió fue infidelidad. Esto lo entendí como una fuerza espiritual que buscaba llevar a una mujer casada, y a lo mejor al marido también, a la inmoralidad sexual. El próximo demonio a dar su nombre fue muerte. Al principio era escéptico. Siempre había considerado a la muerte como una condición puramente física. Entonces me acordé del caballo en Apocalipsis 6, cuyo jinete se llamaba muerte. Así que muerte podría ser una persona. ¿Podría esto significar que pudiera ser un demonio también? Intrigado le dije a este espíritu de muerte, ¿cuándo entraste en esta mujer? Hace unos 3 años y medio, contestó, cuando casi se murió en la mesa de operaciones. Cuando el espíritu de muerte finalmente salió, Esther estaba echada sobre sus espaldas en el suelo. Su piel estaba engrasada y fría, su cara como una máscara de muerte. No había en ella ninguna pizca de color. Cualquiera que entrase en el salón en ese momento hubiera concluido que había una mujer muerta en el suelo. Me acordé del incidente después que Jesús había liberado a un muchacho de un espíritu sordo y mudo, y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Marcos capítulo 6, verso 26 al 27. Esther estuvo allí echada durante unos 10 minutos, luego levantó sus manos y empezó a alabar al Señor y a hablar en lenguas. Finalmente, sus fuerzas empezaron a volver y se levantó. Después de cerca de media hora, la entregamos al pastor Watson, quien la puso en su automóvil y la llevó a casa. Lidia y yo volvimos a entrar en casa, donde los Faulkners esperaban. Todos nos miramos los unos a los otros, sorprendidos. Luego alguien dijo, «Vamos a tomar una taza de té». Mientras hablábamos sobre lo que había pasado, todos estábamos entusiasmados. Era la primera vez que veíamos una demostración sobrenatural dramática y objetiva de la autoridad que Jesús nos había dado sobre los demonios. Otro cautivo liberado. Más o menos a la mitad de la siguiente semana, Esther Henderson llamó a mi esposa por teléfono y dijo, «Creo que están intentando volver. ¿Podrías venir a ayudarme?»
Fuimos en automóvil a la casa de Esther para aconsejarla y orar por ella. Parecía que los demonios la estaban oprimiendo con el temor, buscando que esa fuera la puerta para volver a entrar. La animamos a tomar una posición en las palabras de Santiago, capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Mientras estábamos allí, la hija más pequeña de Esther, una niñita de 6 años, permanecía como a escondidas detrás del telón. Rose era una niña delgada, triste y retraída. Cada vez que la miraba en la cara, ella desviaba sus ojos y agachaba la cabeza. Me dijeron que ella era considerada una retrasada mental. Finalmente le dije a Esther: sé que no se puede confiar que el demonio hable la verdad, pero cuando aquellos demonios dijeron que tenía a tu hija, creí que a lo mejor podían estar diciendo la verdad. ¿Orarían ustedes por ella?, contestó Esther. Entonces Lidia y yo marcamos una cita con ella para que trajera a Rose a nuestra casa para orar el sábado siguiente. Luego invitamos a los Faulkner a venir y apoyarnos en oración. Ese sábado, antes de empezar a orar en nuestro salón, le pregunté a Esther cuánto recordaba ella de lo que había pasado el sábado anterior. Ella no recordaba nada, dijo. Desde el momento que el demonio de odio asumió el control hasta que se encontró echada sobre sus espaldas en el suelo, alabando a Dios, los demonios habían sofocado por completo su personalidad y usaron su voz y sus expresiones como canales a través de los cuales podían expresarse. Esther también confirmó cuando le preguntamos que se había sometido a una grave operación hacía 3 años y medio y había estado a punto de morir sobre la mesa de operación. Ahora, cuando empezamos a orar por Rose, seguimos en buena medida el mismo procedimiento que habíamos usado con Esther. Los demonios se manifestaron una vez más y tomaron el control del semblante y las expresiones de Rose. También hablaron a través de los labios de la niña. Me volví hacia Esther a una cierta altura y le dije: ¿esa es la voz de su hija? Confundida, contestó: ni siquiera se asemeja a la voz de mi hija. Nunca había esperado algo como esto. Algunos de los demonios que estaban en Rose tenían los mismos nombres que los que estaban en su madre, pero no habían tantos. Así como con Esther, el primero en manifestarse fue el odio y el último la muerte. Cuando la muerte salió, Rose se estiró en el suelo, pareciéndose a un cadáver, exactamente igual que su madre. Una vez que Esther y Rose estaban completamente liberadas, me pareció correcto enviarles al pastor Eric Watson para la supervisión espiritual permanente. Con todo, yo sí mantuve contacto con Esther durante los próximos 2 años. Durante ese tiempo, aparentemente hizo un buen progreso espiritual, aunque de vez en cuando todavía tenía que repeler los ataques demoníacos. Las experiencias con Esther y Rose me hicieron mirar a la congregación desde una perspectiva distinta. He visto rasgos de personalidad y fuerzas operando en ellos que nunca había comprendido. ¿Era posible que también tuvieran demonios operando dentro de sí? Si era verdad en una buena bautista como Esther, ¿se podría aplicar también a buenos pentecostales? Capítulo 7. Desafiado en mi propio púlpito. Mi congregación era de buenos pentecostales y les amaba. De vez en cuando testificaban cómo los pentecostales están entrenados a testificar acerca de la paz y la alegría de las que gozan como cristianos. No tenía dudas acerca de su sinceridad, pero también sabía que a veces sus afirmaciones de paz y alegría eran una fachada religiosa.
Detrás de ella habían tensiones y presiones no aliviadas, las cuales hacían lo mejor que podían para suprimir o esconder, pero que nunca superaban de verdad. Empecé a predicar acerca de la liberación al estilo Rotonda. Sugerí que a lo mejor algunos problemas personales que nunca fueron resueltos completamente podrían deberse a la actividad demoníaca. No obstante, mis indirectas surtieron poco efecto. Mi gente se recostaba en las sillas con sonrisas indulgentes. Nuestro pastor tiene algo metido entre ceja y ceja, parecían decir, pero se le pasará. Si hubiese sido dejado solo, no sé cómo hubiera resuelto este asunto, pero no me dejaron solo. Un sábado por la mañana, cerca de un mes después de haber ministrado a Esther y Rose Henderson, tanto Dios como Satanás intervinieron inesperadamente y destruyeron aquella calma superficial. Aquella mañana había escogido como texto parte de Isaías, capítulo 59, verso 19, porque vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aunque no era consciente de ello en aquel tiempo, descubrí más tarde que uno de mis miembros había estado grabando el culto en una grabadora profesional. Más adelante, escuchando la cinta, fui capaz de evaluar el contenido de mi mensaje con objetividad, así como los eventos que siguieron. El tema de mi mensaje era: no importa lo que haga el diablo, Dios siempre tiene la última palabra. Dios empezó a traer ejemplos a mi mente. Egipto tenía a sus magos, dije, pero Dios tenía a su Moisés. Baal tenía a sus profetas, pero Dios tenía a su Elías. Entonces me vino el pensamiento de que cuando Dios quiso mostrarle a Abraham cómo serían sus descendientes, le sacó en una noche oscura, le mostró las estrellas del cielo y dijo: así será tu descendencia. Génesis capítulo 15, verso 5. Todos nosotros somos la descendencia de Abraham por la fe en Jesucristo, dije, y somos como las estrellas. Cuando todas las otras luces están brillando, no ves a las estrellas, pero cuando todas las demás luces se apagan, las estrellas son más brillantes que nunca. Así es como será el final de esta era. Cuando el resto de las luces se hayan apagado, nosotros que somos la descendencia de Abraham, a través de la fe en Jesucristo, vamos a brillar como las estrellas. Cuando hablé estas palabras, una joven que se sentaba sola en la primera fila dejó escapar un chillido prolongado y escalofriante. Alzó sus brazos en el aire y se tiró al suelo en una postura nada propia de una señora. Ella estuvo allí echada en el suelo, retorciéndose y gruñendo delante de mi púlpito. Esto era el reto de Satanás a la declaración de que no importa lo que haga el diablo, Dios tiene la última palabra. Una manifestación demoníaca delante de mi púlpito. Tenía dos alternativas: probar lo que estaba predicando o dejar de predicarlo. En ese momento decidí que no me echaría atrás delante de Satanás. Por otro lado, sentí que necesitaba alguna ayuda, así que llamé a mi esposa Lidia al frente. Sabía que podía contar con ella. Sintiendo que necesitaba más refuerzos, examiné con la vista las caras de mis buenos miembros de la iglesia pentecostal. Todos estaban en un estado de shock. Luego al fondo vi a nuestros amigos presbiterianos, los Fortner, y les llamé al frente. Los cuatro nos juntamos alrededor de la mujer, a quien no reconocí de inmediato. Mientras ella permanecía en el suelo, retorciéndose y gruñendo, Sherry Fortner no esperó una palabra mía. Era como un terrier persiguiendo a una rata. «Tú, espíritu que estás en esta mujer», dijo, «¿cómo te llamas?».
De la garganta de la joven salió una áspera y brusca voz masculina que dijo: «Mi nombre es», pero no seguía adelante. Una vez más Sherry hizo su pregunta, y el demonio dijo: «Mi nombre es», y se detuvo. Cada vez que preguntaba obtenía la misma respuesta. Entonces entré en escena y me dirigí al demonio con la misma fórmula que había usado con Esther. «Tú, espíritu que estás en esta mujer, en el nombre del Señor Jesucristo, te hablo a ti y no a la mujer. ¿Cómo te llamas?». El demonio contestó otra vez: «Mi nombre es». Cada vez que repetía la pregunta, la respuesta era la misma. Me encontré en el mismo conflicto intenso, persona a persona, que había experimentado mientras ministraba a Esther, pero a esta vez tenía a mi congregación como atentos espectadores. Me acordé que los discípulos habían informado a Jesús: «Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre». Lucas capítulo 10, verso 17. Así que le dije al demonio: «En el nombre de Jesús, estás sujeto a mí. ¿Cómo te llamas?». Todavía la misma contestación: «Mi nombre es», y nada más. Me di cuenta de que tenía que vencer al demonio con las Escrituras y el nombre de Jesús, y empecé a hacerlo. De repente el demonio se entregó. Gritó con fuerzas: «Mi nombre es mentiras». Todos en la congregación saltaron en el aire y volvieron a sus asientos con un golpe. Hice un rápido examen mental de las Escrituras. Me acordé que en Primera de Reyes capítulo 22 había un espíritu de mentira en las bocas de los profetas de Acab. Entonces, la contestación que recibí era bíblica y tuve la impresión que esta mujer había estado dando oído a mentira más que contarlas. Le dije al demonio: «Tú, espíritu de mentira, sal de esta mujer». El demonio me desafió, se negó a salir, pero a estas alturas tenía la seguridad de que si yo persistía en usar el nombre de Jesús, él tendría que obedecerme. Al final, después de cerca de 10 minutos, el demonio salió con un rugido prolongado y fuerte, como un tren expreso que pasa. Ningún pulmón humano hubiese podido sostener aquel volumen de sonido durante tanto tiempo. Al salir el demonio, a la mujer se le salió la lengua de la boca, con un tono azulado y retorciéndose como una serpiente. Entonces, cuando desapareció el rugido, ella se desplomó en el suelo como un saco vacío. De pie delante del santuario, le di gracias al Señor silenciosamente por mi experiencia anterior con los demonios en la privacidad de mi hogar. Y más por venir. Era evidente que un demonio había salido de esta mujer, pero la presión dentro de mí me advirtió que habían otros con los cuales aún era necesario tratar. Sin esta advertencia, fácilmente hubiese podido decir: «Alabado sea el Señor, nuestra hermana ha sido liberada», y no hubiera hecho nada más. Sin embargo, tarde o temprano su conducta habría revelado que no estaba totalmente libre, y el ministerio de liberación hubiera sido desacreditado. Al mismo tiempo sentí que no sería apropiado continuar el ministerio público en el culto de adoración de la mañana de domingo, así que le dije a John Faulkner y al tesorero de la iglesia que estaba de pie cerca: «Si llevan a esta señora a mi oficina, yo continuaré con mi sermón». Los dos, juntos con Lidia, se marcharon a mi oficina. Mientras yo volvía al púlpito, me encontré predicando a ojos abiertos y a bocas abiertas. La demostración de la mañana les había convencido de la realidad de los demonios con mucha más eficacia que cualquier sermón. Después de un breve espacio de tiempo, oí unos ruidos sordos que venían desde mi oficina.
Entonces Lidia asomó su cabeza por la esquina del púlpito. «Será mejor que vengas aquí, rápido», dijo ella. Yo sabía que ella no era dada al pánico, así que le dije a la gente: «Cerraré mi sermón ahora y ustedes pueden quedar aquí en la iglesia y orar, o entonces irse a casa, lo que ustedes prefieran». En cuanto dejé la plataforma, un miembro de la congregación, una mujer piadosa que era la madre de la pianista de la iglesia, se acercó a mí y dijo: «Señor Prince, ¿era esa nuestra hija?». Me detuve sorprendido. Sharon, nuestra pianista, siempre se sentaba en la primera fila. Era una pentecostal sólida, salva y bautizada en el Espíritu Santo desde la niñez. Su padre era un pastor pentecostal, su esposo un estudiante pentecostal de la Biblia y su cuñado un ministro pentecostal. Era una joven callada cuyo ministerio consistía en tocar el piano. En ninguna manera se asemejaba a la mujer en el suelo. No sabía qué contestar. Finalmente dije: «Creo que tiene que haber sido Sharon. No había nadie más en el banco. ¿Puedo acompañarle a la oficina?». «Por supuesto que sí». El marido de Sharon y su padre nos acompañaron también y fuimos todos juntos a la oficina. Fue una escena como yo nunca hubiese imaginado. John Faulkner y el tesorero de la iglesia sujetaban uno de los brazos de Sharon, pero siempre que podía soltar una mano, se rasgaba las ropas. Aquí es donde los predicadores se ven en apuros, pensé silenciosamente. En voz alta le dije al esposo y a los padres de Sharon: «Si quieren llevar a Sharon a un psiquiatra, por mí bien. No haré nada más, a no ser que todos me garanticen que quieren que continuemos manejando este caso». «Nos gustaría que usted tratara el caso», contestaron todos. John Faulkner pidió disculpas y se retiró, seguido del tesorero, cuando el marido y el padre de Sharon se hicieron cargo de sujetarla. Cuando ella quedó sujeta a ellos, las manifestaciones desaparecieron. Entonces la madre de Sharon me llevó a un lado y empezó a contarme que había estado buscando una cita para que yo aconsejara a Sharon y a su esposo. Esta madre, una enfermera calificada, usó un lenguaje discreto y profesional para descubrir lo que estaba pasando entre esta joven pareja. En aquella década los cristianos no utilizaban la expresión sexo oral, pero comprendí que eso era lo que estaban intentando comunicar. Me acordé de las raras contorsiones de la lengua de Sharon cuando el espíritu de mentira salió de ella. ¿Era esa quizá una manifestación de la actividad del demonio? Cuando empecé a hablar con la familia, otro elemento salió a la luz. Sharon había desarrollado un extraño encaprichamiento con su cuñado, el hermano de su marido, que era un ministro. Los dos estaban intercambiando cartas que parecían inofensivas, pero que podían tener connotaciones sexuales. En realidad, Sharon llevaba una de esas cartas destinadas a su cuñado en su cartera en ese momento. «Esa es una relación pecaminosa», dije inmediatamente, «y como no te arrepientas y la dejes, no puedo orar por ti. No puedes esperar que Jesús te libere si continúas en este pecado, pero si estás dispuesta a renunciarlo, entonces dame la carta que está en tu cartera y la haré pedazos delante de ti». Tardamos unos 10 minutos en convencer a Sharon. Finalmente, entregó la carta y la rompí y la tiré a la papelera. Cuando puse mi mano sobre Sharon para orar por ella, se tiró al suelo en una postura sentada y yo me escurrí a su lado. Sentí que el Señor me mostraba que había solo una posición en la que Sharon podía recibir liberación, con su cuerpo hacia adelante y su cabeza entre sus rodillas. Era como si el Señor mismo estuviera dirigiendo los movimientos
con delicadeza. Puse mi mano en la parte baja de la espalda de Sharon y empujé su cuerpo hacia adelante. Luego empecé a ordenar a los demonios que salieran. Durante la hora siguiente o más tiempo, salieron uno a uno, diciendo sus nombres cuando lo hacían. Casi todos los nombres tenían una connotación sexual. Uno se llamaba coqueteo y otro caricias. Algunos de los nombres eran obscenos. Sorprendentemente, mi mano sobre la espalda de Sharon sirvió como algún tipo de instrumento eléctrico. A medida que cada demonio salía, yo sentía un leve impacto contra la palma de la mano, como si estuviesen registrándose de su partida. Cuando el último demonio parecía haber salido, Sharon se desplomó en el suelo sobre su espalda y estuvo allí echada cerca de 10 minutos. Luego levantó sus brazos y empezó a alabar a Dios por su liberación. Por lo que he podido percibir, Sharon había sido totalmente liberada. Con todo, el resultado final fue triste. Sharon nunca volvió a nuestra iglesia. Estaba demasiado avergonzada por haber sido vista por las personas que habían presenciado su conducta aquella mañana de domingo. Para mí, eso parecía una condenación de nuestra iglesia. Éramos tan respetables que las personas que realmente tenían problemas no venían a nosotros. Esto me llevó a examinar mi alma. ¿Qué estaba pastoreando? ¿Un club social de clase media alta que se reunía las mañanas de domingo? ¿O un lugar donde la gente con necesidades reales podía acudir en busca de ayuda? La decisión que tomé determinó mi futuro. No podía, en sana conciencia, dedicar el resto de mi vida a pastorear un club social de clase media alta. Decidí que debía dedicar las habilidades que Dios me había dado a ayudar a las personas que más necesitaban mi ayuda, incluso si eso significaba dejar las normas aceptadas del comportamiento religioso. Pero yo no sabía en qué dirección esta decisión me había de llevar. El chapoteo y el murmullo. Los acontecimientos de aquella mañana de domingo fueron como una piedra tirada en el medio de una laguna. Primero hubo un ruidoso chapoteo, pero luego las pequeñas olas se movieron hasta que alcanzaron la orilla de la laguna. El chapoteo tuvo lugar cuando el demonio arrojó a Sharon al suelo delante de mi púlpito. En la semana siguiente, Lidia y yo empezamos a sentir el efecto de las olas. Las personas acudían a nosotros de todas partes. A la mayor parte de ellas no la había visto nunca antes. Venían principalmente a nuestra casa, no a la iglesia. No tengo ni idea de cómo nos encontraron, pero semana tras semana aconsejábamos y orábamos con personas en nuestra casa por liberación de demonios. Raramente nos acostábamos antes de las 2 o 3 de la madrugada. Después de un tiempo, mi fuerza física empezó a desquebrajarse. Aprendí una importante lección. Si no cuido de mi propia salud física y espiritual, no estaré en condiciones de ayudar a los demás a liberarse. En realidad, yo mismo podría necesitar ayuda. Percibí que una persona que está exhausta física y espiritualmente es vulnerable a los ataques demoníacos. Pronto descubrí también que las instrucciones apropiadas de las Escrituras es esencial para liberación eficaz. Facilitaré esa instrucción en los capítulos 21 y 22. Antes de orar por las personas, tuve que darles una sólida base bíblica para lo que estaba haciendo. De esa manera, construí fe en ellas para apropiarse de lo que Jesús les había provisto a través de su muerte expiatoria. Entonces, a través de nuestra fe mutua, la victoria estaba asegurada.
Todo esto exigía muchas y largas horas. Me di cuenta de que corría el peligro de descuidar mis otras obligaciones pastorales. ¿Se acercaba el momento de renunciar a mi pastorado? Mientras tanto, Dios me estaba guiando paso a paso de una situación nueva a otra. Cada situación sucesiva revelaba nuevos aspectos de mi ministerio, aspectos que tenía que asumir. Luego me llevaba a la siguiente situación, pero solo cuando me había graduado de la anterior. Evaluando todo lo que había estado pasando, me di cuenta de que Dios no estaba utilizando el método del aula de un seminario teológico para instruirme en el ministerio de la liberación, sino que me había matriculado en una escuela menos prestigiosa, la escuela de la experiencia. Capítulo 8. Debajo de la superficie. Esos encuentros dramáticos con los demonios había abierto una ventana a un nuevo y extraño reino espiritual. Los pasajes de los evangelios que describen manifestaciones demoníacas ya no eran registros de una cultura ajena o del pasado remoto. De repente habían cobrado vida. Había visto en mi propia experiencia que estos encuentros eran simplemente tan relevantes en los Estados Unidos del siglo XX como en el de Israel del primer siglo. Años más tarde, mientras estaba de vacaciones, tuve una experiencia que trajo de vuelta los recuerdos de esas primeras confrontaciones con los demonios. Cuando fui a bucear por primera vez y miré bajo la superficie del agua, fui confrontado con un nuevo mundo, criaturas de colores deslumbrantes a la que no estaba acostumbrado, se movían de acá para allá sobre un fondo de plantas y coral distinto de todo lo que había visto jamás en tierra seca. Solo imaginaba, me dije a mí mismo, este otro mundo ha estado cerca de mí casi toda mi vida y yo apenas me daba cuenta de su existencia. Pero todo lo que tenía que hacer era poner un traje de buzo y mirar dentro del agua. Tengo la impresión de que nosotros en nuestra avanzada civilización occidental hemos sido como nadadores sin trajes de buzos. Nuestra visión del mundo humanística y antisobrenatural nos ha impedido reconocer la realidad del mundo demoníaco que nunca ha estado lejos de nosotros. En algunas partes del mundo como África o Asia, las personas siempre han estado conscientes de los demonios y pueden describir muchas demostraciones tangibles de su intrusión en los asuntos humanos. En el occidente también, los demonios ejercen una influencia continua y poderosa sobre nuestras vidas, pero nuestro prejuicio humanístico nos ha cegado a la evidencia. De hecho, nuestra negativa a reconocer la evidencia les hace más fácil a los demonios operar sin ser detectados. Tenemos la tendencia a revestir su actividad de terminología psicológica o psiquiátrica, que suena muy bien, pero las sanidades que declaramos son frecuentemente decepcionantes. El traje de buzo que necesitamos es una vuelta a la perspectiva espiritual del Nuevo Testamento. Jesús y sus discípulos reconocieron abiertamente la realidad de los demonios y demostraron cómo tratar con ellos. Las sanidades que alcanzaban eran con frecuencia dramáticas y siempre eficaces. Ahora, mientras estudiaba los relatos evangélicos bajo la luz de mis nuevas experiencias, mi ministerio anterior empezó a parecer superficial. Tomé en serio la afirmación del Señor acerca de los profetas de Israel en la época de Jeremías, y cura en la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Jeremías capítulo 6, verso 14. Frecuentemente había dejado de discernir
la naturaleza demoníaca de los problemas en las personas a quienes aconsejaba. Trataba solamente con las manifestaciones superficiales del comportamiento. Como resultado, algunas de las aparentes victorias estaban incompletas o tenían una corta vida. Con demasiada frecuencia no existía ningún progreso espiritual verdadero. Habíamos sido como Israel en el monte Sinaí, dando vueltas a la misma montaña una y otra vez, en lugar de marchar por el sendero que llevaba al destino que Dios había proporcionado. El apóstol Pablo dijo acerca de su ministerio: de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Primera de Corintios capítulo 9, verso 26. He visto que a veces había sido un boxeador sin habilidad, dando puñetazos con mis puños, pero sin que los golpes llegasen a tocar el cuerpo de mi adversario. Mi predicación y mis oraciones habían fracasado en la tarea de enfrentar a los demonios que atormentaban y debilitaban a aquellos a los que yo ministraba. Pero ahora eso empezaba a cambiar. En pocas y breves semanas, Dios movió mi ministerio a otra dimensión. Cuando las personas desesperadas venían a mí casi todos los días, intentaba seguir el modelo de Jesús y evaluaba mi progreso en contraste con el registro del Nuevo Testamento. Cuando Jesús trataba con los demonios, por ejemplo, aparentemente le pedían que no hiciera ciertas cosas, así como mandarles ir al abismo. Lucas capítulo 8, verso 31. Pero no hay ningún apunte de que jamás le hubiesen desafiado o se hubieran negado a obedecerle. En mis primeros encuentros, por otro lado, algunos de los demonios me habían desafiado abiertamente durante un tiempo. En el caso de Esther, creo que tenían la esperanza de asustarme para que no continuara el ataque contra ellos. Conocí que mi autoridad sobre ellos se derivaba de Jesús, pero de manera manifiesta no estaba al mismo nivel de la suya. Aprendí, sin embargo, que cuando citaba las Escrituras persistentemente, declarando su victoria e invocando su nombre, los demonios se ponían bajo sumisión. Una cuestión teológica en concreto surgió de mis experiencias con Esther, Rose y Sharon. ¿Hasta qué punto es sabio o correcto intercambiar palabras con los demonios? El patrón más claro en el ministerio de Jesús está plasmado en Lucas capítulo 8, verso 27 al 33. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues yacía mucho que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejasen entrar en ellos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. El relato de Lucas aclara algunos puntos. Jesús empezó ordenando al demonio que saliera del hombre. Entonces el hombre, o el demonio en el hombre, no solo le habló, sino que le gritó a Jesús. Véase el verso 28. Jesús entonces le preguntó al demonio:
¿cómo te llamas? Verso 30. El demonio contestó, Legión. Una legión normalmente se cifraba entre 4.200 a 6.000 soldados. Claramente habían muchos demonios en el hombre. Entonces los demonios le rogaron que no los enviase al abismo. Verso 31. Es probable que muchos demonios distintos estuvieran hablando a través del hombre y tenían mucho que decir. Aparentemente Jesús no hizo ninguna tentativa de impedirles que hablasen. Finalmente los demonios intentaron negociar su salida. Si tenemos que salir, por favor, déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús le dio permiso. Véase el verso 32. Cuando los demonios entraron en los cerdos, los 2.000, véase Marcos capítulo 5, verso 13, salieron todos en estampida hacia el lago y se ahogaron. Véase el verso 33. ¿No es sorprendente que un hombre pueda contener demonios suficientes como para enviar a 2.000 cerdos a su muerte en el lago? Al meditar sobre este relato, llegué a dos conclusiones. La primera, que es bíblico y algunas veces necesario preguntarle a un demonio ¿cómo te llamas? La segunda, que si los demonios te responden de mala manera, es necesario tratar con sus respuestas hasta que sean forzados a reconocer la autoridad de Cristo y salir de la víctima. Desde entonces he aprendido que llegar a conocer el nombre de un demonio facilita un control para someterlo. Podríamos compararlo a llegar a saber el nombre de un perro que está amenazando con atacarnos. El llamar al perro por su nombre con un tono de voz autoritario puede ser el primer paso para traerlo bajo sujeción. Me preguntaba por qué Jesús le permitió a esos demonios entrar en los cerdos. A lo mejor porque era una alternativa que estaban dispuestos a aceptar. Si hubiesen sido forzados a salir del hombre sin que se les permitiera entrar en unas víctimas alternativas, es posible que hubieran dado tanta guerra que el hombre no hubiese sido capaz de sobrevivir a la presión. Es importante tener en mente que todo lo que Jesús dijo e hizo tenía un único fin práctico: echar fuera los demonios del hombre. No se puede utilizar este incidente para justificar el que se mantenga una conversación con los demonios con ningún otro propósito. En particular, llegué a comprender que es completamente incorrecto y es extremadamente peligroso buscar cualquier tipo de revelación especial de los demonios. Dios nos ha dado su Espíritu Santo como nuestro suficiente maestro y revelador. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, mientras que Satanás es el padre de la mentira. El buscar revelación de una fuente satánica, por lo tanto, es deshonrar al Espíritu Santo y exponernos al engaño. En aquellas primeras semanas, Dios me dio una compasión profunda por los que están atados por los demonios. Empecé a mirar bajo la superficie de los problemas que parecían puramente físicos o psicológicos e identificar las fuerzas demoníacas subyacentes que operaban. Era emocionante ser capaz de ayudar a las personas cuyas necesidades nunca antes hubiese podido entender. Dios comenzó a poner dentro de mí una ardiente indignación que tantos de su pueblo estén todavía atados a los demonios. Después que Jesús liberó a una mujer que había estado curvada durante 18 años con un espíritu de enfermedad, los líderes religiosos le retaron porque él no seguía sus reglas para la observación del día de reposo. Él contestó con indignación: y a esa hija de Abraham,
que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Lucas capítulo 13, verso 16. Amén, Señor, contesté yo. Ella debe ser desatada, y de la misma manera, miles de otros de tu pueblo que están atados y atormentados por demonios. Capítulo 9. Lecciones de un ministerio en expansión. Mientras Lidia y yo estábamos ocupados ministrando a las personas en nuestra casa, nuestra congregación también estaba ocupada, discutiendo lo que había pasado a Sharon, nuestra pianista. Algunos de los miembros estaban gozosos por la victoria que había sido ganada. Otros tenían miedo y estaban confundidos. Entonces anuncié que daría unas enseñanzas sistemáticas sobre el tema en nuestro estudio bíblico durante la semana. Se juntaron cerca de 100 personas. Las guié sistemáticamente a través de las referencias del Nuevo Testamento que hacen alusión a demonios, teniendo el cuidado de señalar cómo reconocer y tratar con ellos. Pero cuando me preparaba para cerrar el estudio bíblico con una oración pastoral de despedida normal, las personas empezaron a protestar. «Usted no puede parar ahora», decían. «Necesitamos ayuda». «¿Cuántas personas necesitan ayuda?», pregunté. «Levanten la mano». Cuando cerca de 50 personas levantaron la mano, me enfrenté a una crisis. Recordé mis intensas luchas al ministrar a una persona a la vez. ¿Cómo sería posible tratar con 50? En ese momento recibí un rayo de inspiración. Me acordé de las ocasiones en las que había predicado un mensaje de salvación y 10 o 20 personas habían venido al frente para arrepentirse. Nunca, ni por un momento había imaginado que era mía la responsabilidad de salvarlas. Cuando las había guiado en oración, cada una hizo contacto individual con aquel que la podía salvar, Jesucristo el Salvador. Con el paso de los años había visto a cientos de personas recibir la salvación a través de este sencillo procedimiento. El mismo Cristo, que es el único Salvador, razoné, es el único libertador. Solo Jesús puede romper el poder de las ataduras demoníacas en las vidas de las personas y hacerlas libres. Entonces yo tenía que ser capaz de presentarlas al libertador exactamente de la misma manera. Pedí a aquellos que habían levantado su mano que pasaran al frente, diciéndoles a los demás que se quedaran y oraran en silencio en sus asientos. Luego expliqué a los que esperaban liberación que necesitaban hacer un contacto personal con Cristo y delineé 4 condiciones sencillas que tenían que cumplir. 1. Asegurarse de que se haya arrepentido, es decir, dado la espalda a todo tipo de pecado. 2. Mire solo a Jesús. Él es el único libertador. 3. Fundamente su ruego solo en lo que Jesús hizo por usted a través de su muerte en la cruz, no en ninguna buena obra suya. Asegúrese por un acto voluntario de que haya perdonado a toda persona que le haya hecho daño o perjudicado. Finalmente les recordé la promesa por la cual yo mismo había recibido liberación del demonio de opresión. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Joel capítulo 2, verso 32. También cité las palabras de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos capítulo 16, verso 17. Y añadí, en el nombre de Jesús tienen la autoridad de echarlos fuera de vosotros mismos. Les guié en una oración sencilla, paso a paso, haciendo referencia a las condiciones que tenían que cumplir, y cerré con:
Y ahora, Señor Jesús, renuncio a todo espíritu maligno que haya ganado el control sobre mí, y reclamo tu promesa de liberación. En tu nombre, Señor Jesús. Luego hice una oración colectiva por todos ellos. Mientras empezaron a recibir liberación, los 10 minutos siguientes fueron movidos, gritos sollozosos, tos, temblores. Algunas personas se cayeron al suelo, mientras otras no daban ninguna indicación externa de que nada estaba teniendo lugar dentro de sí. Cuando las cosas se calmaron, pregunté cuántas de ellas sentían que habían recibido la liberación por la cual habían orado. Alrededor del 75% levantó las manos. El 25% restante necesitaba más ministración individual. Despedí a las personas cuyas necesidades habían sido satisfechas, y Lidia y yo hicimos lo mejor que pudimos para ayudar a aquellos que se habían quedado. En la mayoría de los casos, sencillamente estuvimos a su lado, animándoles a seguir insistiendo en la liberación para sí mismos y a usar el nombre de Jesús contra su enemigo. También les facilitamos porciones apropiadas de las Escrituras para citar. En algunos casos llegó a estar claro que no habían cumplido todas las condiciones que yo había explicado. Resultó que el impedimento que más tuvimos que destacar fue la falta de perdón a aquellas personas que les habían hecho daño o perjudicado. Con esta experiencia aprendí un principio vitalmente importante. El tema más importante no era si yo tenía la autoridad necesaria, sino si las personas que buscaban liberación habían cumplido las condiciones de Dios para recibirla. La promesa de Jesús a sus discípulos nunca ha variado. He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Lucas capítulo 10, verso 19. El factor variable en cada situación es la respuesta de aquellos a quienes ministramos. Cuando las personas cumplen las exigencias de las Escrituras, viene la liberación. La liberación completa, con todo, puede no ser inmediata, sino progresiva, a medida que la gente llega a entender las varias áreas de su vida que han sido afectadas por la influencia demoníaca. Con frecuencia se esconde en el fondo la sombra oscura, una maldición generacional o una maldición que proviene del ocultismo. Hago un acercamiento a esto en mi libro Bendición o Maldición, usted escoge, y hablaré más al respecto en el capítulo 21. Controversia. Con esa primera experiencia, llegué a ver que el ministerio de liberación no es en primer lugar un examen de mi autoridad personal, sino un medio de auxiliar a las personas que necesitaban ayuda desesperadamente. Desde entonces he puesto el énfasis continuamente en explicar las condiciones de Dios y a urgir a las personas a responder de la forma correcta. El estudio bíblico de entre semana fue un punto crucial en mi ministerio. Cuando descubrí que la mayor parte de las personas podían recibir su liberación de manera colectiva, tras una instrucción apropiada, yo ya no estaba restringido a la liberación individual. En realidad, descubrí que la fe combinada de un centenar de personas, todas reunidas con el mismo propósito, es normalmente más grande que la fe de una sola persona. Cuando había absorbido este principio, el Señor empezó a abrirme el camino para que lo aplicara a una escala mucho mayor. En 1964 finalmente dejé el pastorado y me mudé en fe como un maestro itinerante de la Biblia, combinando los ministerios de enseñanza y liberación. El Señor dejó claro para mí desde el principio
que él no quería que me volviera un experto en la liberación. Comprendí que el liberar a las personas de los demonios es una parte integral del mensaje del Evangelio, no un extra no común reservado a los expertos. Mi ejemplo fue Jesús, quien predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Marcos capítulo 1, verso 39. Aparentemente Jesús siempre estaba listo para expulsar los demonios cuando predicaba. Si no lo hubiese hecho, habría fracasado a la hora de satisfacer las necesidades de las personas y su ministerio hubiera sido incompleto. A medida que el Señor empezó a abrir una puerta tras otra delante de mí, mi nombre se hizo conocido a varios sectores del cuerpo de Cristo en los Estados Unidos. Algunas personas objetaban con vehemencia las manifestaciones que frecuentemente acompañan el ministerio de liberación, pero otras enviaban mensajes urgentes, solicitando ayuda. Los clamores por ayuda sobrepasaban en número a las críticas. Una experiencia del principio destaca en mi memoria. En 1965 me pidieron que fuera el maestro bíblico en una gran convención internacional del Evangelio completo en el Hotel Conrad Hilton en Chicago. Un día impartí un estudio bíblico sobre la liberación de demonios a unas 600 personas. Cuando al final pregunté cuántos sentían que necesitaban liberación, por lo menos 200 personas levantaron sus manos. Mirándolas a ellas, solté en un suspiro una oración de gracias a Dios por enseñarme los principios de la oración colectiva por la liberación. Cuando las personas pasaron al frente, les di las mismas instrucciones básicas sobre cumplir las condiciones de Dios que habían sido efectivas con grupos similares. Luego las guié en una oración paso a paso, exactamente como en otras reuniones similares. Finalmente les dije que clamaran al Señor de manera individual por liberación, mientras hice una oración colectiva por todos ellos. La escena que siguió fue algo caótica. 2 o 3 cayeron al suelo y se quedaron allí contorsionándose y luchando a medida que los demonios salían. Aún otros salieron corriendo presos del pánico y subieron a sus habitaciones del hotel, declarando que nunca volverían mientras yo estuviese predicando. Esa reunión provocó una buena medida de críticas adversas. Sin embargo, en los años siguientes con frecuencia encontraba a personas de los Estados Unidos que me decían: fui liberado en aquel culto en el Hotel Conrad Hilton en 1965. Algunas personas se opusieron a mi ministerio de liberación en que no lo hacía tan eficazmente como lo hacía Jesús. Citaban Mateo capítulo 8, verso 16. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, dando a entender que no hubo disturbios ruidosos o falta de orden cuando Jesús ministraba. Pero como he dicho en el capítulo 3, eso no es correcto. Otros pasajes en ese evangelio describen incidentes que fueron a la vez ruidosos y desordenados. Además de eso, Mateo registra que Jesús no solo echó fuera a los demonios, sino que también sanó a todos los enfermos. Como muchos otros predicadores, yo había orado por los enfermos y no les había visto a todos curados. Con todo, no recordaba a nadie jamás atacándome por no ministrar a los enfermos con la misma efectividad que Jesús lo hizo. ¿Por qué entonces las personas deberían concentrarse solamente en el área del tratamiento con los demonios? Una vez más sabía que no enseñaba tan bien como Jesús. Sin embargo, nadie me había criticado por esto o sugerido
que este era un motivo por el cual debiera dejar de enseñar. Además, algunas de las personas que habían criticado mis reuniones de liberación eran ellas mismas maestros de la Biblia. Estaba seguro de que también ellos reconocían que no enseñaban tan bien como Jesús, pero a ellos no parecía ocurrírseles el pensamiento de dejar de enseñar. Así que una vez más, ¿por qué se enfocaba la crítica en este ministerio de liberación? Puedo sugerir dos razones principales. La primera, porque Satanás guarda celosamente los secretos de su reino demoníaco. A través de los siglos, él ha construido en las mentes de los cristianos una barrera de temor e ignorancia supersticiosa que nos impide reconocer tanto las verdades de las Escrituras como los hechos de la experiencia. La segunda razón es que la Iglesia cristiana declarada ha establecido un patrón de comportamiento considerado apropiado para la casa de Dios. Con demasiada frecuencia esto no deja espacio para los hechos desordenados del pecado humano y de la opresión demoníaca. Algunos asistentes a las iglesias se ofenden a causa de las manifestaciones ruidosas y desordenadas que algunas veces acompañan a la expulsión de demonios. La dignidad precede a la liberación. Miré otra vez al ministerio de Jesús y descubrí varias ocasiones en las cuales un demonio o demonios han gritado y chillado hacia él, interrumpido su predicación, convulsionado a las personas al salir de ellas, dejándolas aparentemente muertas. Hicieron que una persona se revolcara en el suelo, echando espuma por la boca, e hicieron que un hato de cerdos se precipitara en un lago. Sin embargo, Jesús nunca se molestó, ni tampoco suprimió las manifestaciones, sino que simplemente trató con ellas como parte de su ministerio completo a la humanidad sufrida. Gradualmente llegué a ver que hay tres posibles fuentes de tales manifestaciones: el Espíritu Santo, los espíritus malignos o la carne humana rebelde. Debemos responder a cada una de la manera apropiada. Si ciertas manifestaciones son de parte del Espíritu Santo, debemos reconocerle y fluir en él. Si se trata de un espíritu maligno, debemos tomar una posición contra él y expulsarlo. Si vienen de la carne humana rebelde, debemos ejercer disciplina y someterla bajo control. No obstante, la solución bíblica no es ejercer tal control sobre cada reunión de modo que no se permitan las manifestaciones desordenadas. Esto sobrepasaría con creces el modelo establecido por Jesús. Además, esto pasa por alto el hecho de que en el ministerio de Jesús era la unción del Espíritu Santo la que forzaba a los demonios a manifestarse. Una unción similar en nuestros días producirá resultados similares. Si los demonios nunca se manifiestan, no tiene lugar una oportunidad para echarlos fuera. Ellos se mantienen bajo la superficie en las vidas de las personas, libres para seguir con sus actividades perjudiciales y destructivas. Si les diéramos a escoger, sin duda los demonios preferirían ser controlados en vez de ser expulsados. Al mismo tiempo, reconozco que tardé en algunas ocasiones en identificar la fuente de ciertas manifestaciones. He tolerado las demostraciones de la carne, atribuyéndolas a un origen espiritual y no tratando con ellas de manera adecuada. Con el pasar de los años confío en haberme tornado más sensible a estas cuestiones. Pero no todas las críticas que recibí fueron hostiles. Algunos de mis amigos me han dicho: Derek, echar fuera demonios está bien, pero no lo tienes que hacer en público.
donde molesta a la gente. Esto me ha parecido razonable, pero sentí que antes de cambiar los métodos, debería estudiar con más detalle el ministerio de Jesús y ver si él normalmente trataba con los demonios en privado. Para mi sorpresa, descubrí en los evangelios que no había nada que Jesús hiciera con más frecuencia y consistencia en público que echar fuera a los demonios. No me ha sido posible encontrar una sola ocasión en la que él tomó a una persona aparte para este propósito. Este aspecto de su ministerio llamaba más la atención pública que ningún otro. Aparentemente no estaba preocupado por si los que necesitaban liberación podrían detenerse por el desconcierto. Decidí que no intentaría mejorar los métodos de Jesús. Otras lecciones que aprendí. El efecto más profundo y duradero en mi propia vida ha sido la nueva luz que la liberación arrojó sobre la cruz. He descubierto por experiencia que nuestra autoridad sobre los demonios se deriva solamente de la victoria que Jesús ha ganado para nosotros por su sangre derramada, su muerte y su victoriosa resurrección. La principal arma de Satanás contra toda la raza humana es la culpa. Es por eso que él es el acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Le recuerda a Dios continuamente que somos todos culpables de transgredir la justa ley de Dios. A partir de ahí, argumenta que no podemos reclamar en ninguna manera la misericordia de Dios, sino que estamos justamente sujetos al juicio de Dios. Pero Jesús, por su muerte expiatoria a favor nuestro, ha anulado el acta de los decretos legales que había contra nosotros y despojado a los principados y potestades satánicos. Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15. Quitándoles su principal arma contra nosotros, que es la culpa. Como resultado, ahora somos justificados y tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5, verso 1. El ser justificado significa ser hecho justo con la justicia de Cristo, que no guarde ningún registro del pecado, nada de qué ser culpable. En efecto, cada uno de nosotros ha sido juzgado en el tribunal celestial y se ha entregado el veredicto no culpable. Sobre esta base, y solamente esta base, tenemos el derecho de ejercer la autoridad que Jesús nos ha dado sobre los demonios. A través de muchos encuentros personales con los demonios, he aprendido que no les impresiona la terminología religiosa. Ellos se burlan de las etiquetas denominacionales o el estatus eclesial. Pero cuando usamos el nombre de Jesús y afirmamos con osadía las palabras de las Escrituras que declaran su victoria ganada en la cruz y la justicia incontestable que hemos recibido de Él por fe, entonces su arrogancia y violencia se derriten. Empiezan a actuar como las criaturas despreciables que realmente son, y somos testigos del cumplimiento de Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Y ellos, los creyentes, han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. En varias ocasiones he visto a un demonio manifestar temor en el temblor del cuerpo de su víctima. Es por eso que Santiago dijo que los demonios creen y tiemblan. Santiago capítulo 2, verso 19. En otras ocasiones, el demonio forza a su víctima a tapar sus oídos con sus manos para evitar oír la proclamación contundente de la victoria de Jesús en la cruz, la cual es la única y suficiente base de la liberación, pero es tormento para los demonios.
Al principio de este ministerio, Dios me impresionó con otra verdad: la importancia del arrepentimiento. Las personas que se han vuelto presas de un demonio y que luego cometen actos pecaminosos pueden decir: no soy el responsable, un demonio me forzó a hacerlo, no lo he podido evitar. Con esto dejan implícito que no son culpables y por tanto no necesitan arrepentirse. Pero en Hechos capítulo 17, verso 30, Pablo les dijo a los hombres de Atenas: pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La frase todos los hombres en todo lugar no deja fuera a nadie en ningún lugar. Dios le exige a todo ser humano sin excepción que se arrepienta. La razón universal por la cual todos necesitamos arrepentimiento es que todos hemos sucumbido a la naturaleza rebelde que cada uno ha heredado de Adán. Somos rebeldes en guerra contra Dios. No podemos hacer la paz con Él hasta que pongamos nuestra rebelión, es decir, hasta que nos arrepintamos. Esa es la verdadera naturaleza del arrepentimiento, de poner nuestra rebelión. No se trata principalmente de una emoción, sino que es un acto de nuestra voluntad. Pero más allá de nuestra responsabilidad universal por la rebelión, cada uno de nosotros ha añadido sus propios actos individuales de pecado y voluntad personal. A veces una serie de tales elecciones y actos en realidad llevan a la persona a punto en que ya no son capaces de resistir a la presión demoníaca para cometer ciertos actos pecaminosos. Son literalmente compelidos. No obstante, son responsables por todas las cosas malas que les han llevado a este estado de impotencia de cara al mal. Por lo tanto, todavía necesitan arrepentimiento. He averiguado que hay dos barreras principales para la liberación: la falta de arrepentimiento y la falta de perdón a los demás y dejar a un lado el resentimiento. Una vez que las personas cumplan estas dos condiciones, he descubierto que tenía la autoridad delegada por Jesús para echar fuera demonios de ellas, pero debía determinar los límites de mi autoridad. Había oído hablar, por ejemplo, de personas que tras haber echado fuera los demonios, los enviaban al abismo. ¿Era bíblico esto? No he podido encontrar ningún incidente en el Nuevo Testamento donde Jesús envió a los demonios al abismo. Al tratar con el hombre gadareno, véase Mateo capítulo 8, verso 28 al 32, Jesús sí accedió al pedido de los demonios de permitirles que entraran en el hato de cerdos, pero no fue más allá de esto. Antes los demonios le habían preguntado a Jesús: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Verso 29. Aparentemente el demonio ya sabía que había un tiempo establecido en el programa eterno de Dios para que ellos pasaran por un castigo final, pero hasta este tiempo se les permitiría seguir con sus actividades actuales. De acuerdo a eso, Jesús se mantuvo dentro de los límites establecidos por su Padre. Ministerio Internacional. A medida que empecé a declarar las verdades que Dios me estaba enseñando sobre la liberación, cintas grabadas de mis enseñanzas empezaron a circular en los Estados Unidos y en otras naciones. En 1967 recibí una invitación a Nueva Zelanda, donde dirigí mi primer culto de liberación fuera de los Estados Unidos. En visitas posteriores a Nueva Zelanda, he encontrado a cristianos que todavía hablaban acerca de aquel culto e incluso algunos que habían recibido liberación allí.
Desde entonces he dirigido cultos públicos de liberación en otras naciones, más de 20. Uno de los más memorables fue en 1984 en un área rural remota en el noroeste de Zambia, en el África Central. Cerca de 7,000 hombres y mujeres africanos se reunieron para una convención de enseñanza en la cual yo era el principal exponente. El auditorio era una gran anfiteatro natural, del tamaño aproximado de un campo de fútbol americano, con una leve inclinación hacia la plataforma del orador. La maleza había sido quitada, pero unos árboles habían sido dejados en pie para dar sombra. Era como una catedral al aire libre, con los rayos del sol penetrando a través de las ramas. Todo el mundo se sentó en el suelo, hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, madres con bebés y niños pequeños. Llenaban el área completamente. Se me había pedido que enseñara durante 5 días. Esto lo vi como una maravillosa oportunidad para guiar a las personas paso a paso a través del plan de redención de Dios, de la esclavitud del pecado y Satanás, a la liberación gloriosa de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 21. Mi mensaje se centró en el único y suficiente sacrificio que satisface a las necesidades de todos los tiempos y a todas las razas: la cruz. Cuando hice un llamamiento a los que necesitaban arrepentimiento, muchos respondieron y recibieron salvación. Luego les enseñé cómo pasar de la maldición a la bendición. Expliqué que en la cruz Jesús fue hecho por nosotros maldición para que pudiéramos heredar la bendición de Abraham, a quien Dios bendijo en todas las cosas. Gálatas capítulo 3, verso 13 al 14. Entonces guié a esos africanos, quienes son muy conscientes de la realidad de las maldiciones y las temen en gran medida, en una oración de liberación de la cual casi todos participaron. Otra vez hablaré más sobre eso en el capítulo 21. Al final de mi mensaje, un hombre bien ataviado se me acercó, se echó al suelo e iba dando vueltas en el polvo a mis pies. Gracias, 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 dijo. En mi vida había conocido un día sin dolor. Hoy por primera vez estoy libre de todo dolor. En el tercer día les enseñé a reconocer la actividad de los demonios y a liberarse de ellos. Al final les guié en una oración colectiva de liberación. La escena que vino a continuación fue, por no decir más, dramática. Los africanos de esa área, expertos cazadores de animales, habían sido enseñados por los hechiceros que para tener éxito debían abrirse al espíritu del animal en particular, como un león, un elefante o un jabalí, que tenían la intención de cazar. Desafortunadamente, frecuentemente, sus esposas también eran tomadas por espíritus similares. Como hicimos la oración colectiva por liberación, esos espíritus de animales empezaron a manifestarse. Hubo una cacofonía de sonidos selváticos. Cerca del frente, un hombre con un espíritu de león intentó cargar contra mí, pero otro hombre le puso la zancadilla y cayó al suelo sin alcanzarme. Varias personas así, hombres como mujeres, hicieron agujeros en el suelo con sus narices, a semejanza de jabalíes. Un número de mujeres se arrastraron sobre sus estómagos en el suelo, como serpientes. Un hombre daba vueltas como un tronco hacia arriba, a lo largo de la inclinación, en dirección a la entrada. Me acordé de la palabra pandemonio,
describiendo una situación en la cual muchos demonios quedan sueltos simultáneamente. Era sorprendente que no hubo violencia. El nombre de Jesús estuvo continuamente en los labios de los obreros que estaban asistiendo. Al cabo de una hora, el tumulto cesó. La paz sobrenatural que siguió me llevó a creer que la mayor parte de la gente había sido liberada. En el cuarto día de la conferencia, mi tema era el bautismo en el Espíritu Santo y cómo recibirlo. Tras guiar a las personas en oración, varios miles empezaron a hablar en lenguas simultáneamente. Inspiraba temor y asombro. Luego, en el último día, enseñé a las personas a ejercer los dones vocales del Espíritu Santo y les guié a un ejercicio personal de esos dones. El resultado fue una confirmación de las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 14, verso 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. La conferencia en Zambia fue, en muchas maneras, la culminación de lo que Dios me había estado enseñando. La liberación no es un fin en sí mismo, sino una fase vital sin la cual algunos cristianos nunca entrarán en la plenitud que Jesús tiene para ellos. Desde aquel tiempo en Zambia he dirigido conferencias de enseñanza similares en varias naciones, incluyendo Rusia, Kazajstán, Turquía, Polonia. En cada lugar he enseñado a las personas a reconocer y echar fuera a los demonios, y esto siempre ha conducido a una experiencia gloriosa de poder y dones del Espíritu Santo. A causa de la presión de esas conferencias públicas, y también porque el Señor me ha llevado a poner mayor énfasis sobre mi ministerio como escritor, raramente aconsejo a personas individuales hoy en día. A través de las palabras impresas, soy capaz de ayudar a muchas más personas que en la consejería individual. En el próximo capítulo compartiré algunas lecciones personales importantes que aprendí ministrando a los demás.